Con este resumen de la previsión meteorológica avanzamos en el programa de hoy jueves. Ya saben que el lunes el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, presentó su dimisión después de la comparecencia pública que duró 20 minutos y que ha despertado muchas polémicas. El mismo día, el lunes, también estaba declarando Maribel Vilaplana, la periodista con la que estuvo comiendo con Carlos Mazón el día de la Dana, de la catástrofe en el Ventorro. Ahora se ha abierto una nueva etapa para poder solventar cuanto antes esta crisis del gobierno valenciano. El presidente Carlos Mazón sigue en funciones, lo vimos el pasado martes en el pleno del Consell, donde se aprobó adjudicar ya iniciar la licitación de la residencia de Altavix, pero hay más proyectos en Elche que quedan en el aire y convenios que estaban previstos firmar este mes de noviembre y, por tanto, siguen a la espera de que se solucione primero esa batalla por la sucesión y veremos si no se retrasa más, porque al final acaban con las elecciones anticipadas. Nosotros vamos a analizar esta cuestión hoy jueves con los exconcejales. Abrimos plano y presentamos a nuestros contertulios de hoy. Hoy hemos querido al portavoz de Ciudadanos y coordinador de Ciudadanos, Eduardo García Ontiveros, porque además eres abogado y estás personado como acusación particular en la causa de la jueza de Catarroja. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias. José Pérez, Pepe, que es concejal del Partido Socialista, bienvenido. Vicente Graneros, concejal del Partido Popular, bienvenido, y actual asesor de urbanismo en el Ayuntamiento, y Jesús Pareja, es concejal, bienvenido, y politólogo. Buenos días y muchas gracias. Bueno, Jesús Pareja, comenzamos contigo. ¿Qué te parece la dimisión de Carlos Mazón y esta batalla por su sucesión? ¿Piensas que al final acabaremos con elecciones anticipadas porque tanto a la oposición como a Vox le interesan? Bueno, la situación es una situación curiosa desde el punto de vista de la ciencia política, ¿no? Para su análisis, ¿no? Se da una circunstancia que nadie nunca quiso y que afecta lógicamente a aquellos que gobiernan, que son los políticos. Yo considero que ha decidido hacer lo que tenía que hacer, quizás un poco tarde, por la presión no solamente social, sino también por la presión de la izquierda, ¿vale? La izquierda es especialista en el momento en el que ve un poco de sangre, liquidar a la víctima. Esto es lo que le pasa a la izquierda en este país. Pero fuera de eso, a mí me faltan piezas aquí, piezas que tendrían que haber tomado la misma decisión que el señor Mazón. Y me tengo que referir sin duda sobre todo al presidente del gobierno por aquella famosa frase que dijo, si necesitan ayuda, que la pidan. Esto no se le debe olvidar a la sociedad española, y tampoco deberían de dejarlo pasar por alto las víctimas, desgraciadamente, porque es significativo del panorama que nos ofrece ahora mismo el gobierno español, que tuvo mucho que ver en esto y parece que quiera ponerse de perfil y no saber nada, independientemente de lo que ha sucedido. Yo estoy convencido de que independientemente de que el señor Mazón hubiera estado más horas o menos horas, hubiera llegado antes a tiempo a donde tuvo que estar, cualquiera que tenga un mínimo de inteligencia podrá pensar que hubiera sucedido lo mismo. Es decir, el hecho de que se esté juzgando de esta manera tan voraz a Mazón no es justo, porque él no es un asesino, literalmente así, él no lo es. Sí que es verdad que tiene que asumir responsabilidades como presidente, que lo ha hecho, y también las personas o los adláteres que trabajaban con él, que también lo han hecho. Pero me faltan esas piezas que para mí son muy importantes, y Pedro Sánchez también se tenía que haber ido. Bueno, pues las piezas las tiene la jueza de Catarroja, una por una, como tú aquí has comentado. Faltan. Sí. Por lo que ha dicho Jesús Pareja. Eduardo García Ontiveros, ¿qué te parece? ¿Estuviste atento a la comparecencia de Carlos Mazón o estabas en el juzgado? Estaba dentro de sala ya. Pero bueno, pero lo has podido ver. Sí, pero lo he visto. Y, bueno, ¿y qué os parece? A mí sinceramente creo que llega tarde. Creo que sinceramente que el Partido Popular debería haber movido ficha mucho antes con el presidente de la Generalitat. Tendría que haberle explicado claramente la situación política que se estaba viviendo en la Comunidad Valenciana con el desastre de la Dana y cuál era la repercusión que estaba teniendo su empecinamiento en seguir anclado a la silla. Pero bueno, lo ha hecho tarde, lo ha hecho de forma regulera,
porque no ha dimitido de su cargo de presidente del partido del PP valenciano, sigue aforado. Bueno, esas son decisiones personales que toma cada uno. Yo entiendo que a lo mejor esto lo habrá puesto en conocimiento antes con su secretario general, que es con el señor Feijóo. Entiendo que lo habrá hecho así. Y ahora, como dice Jesús, entra una vorágine de a ver cómo se resuelve esta situación. La jueza de la Dana lo tiene muy claro. Aquí, ya lo dijo en su momento, los daños materiales no se podían haber evitado. Lo dice muy claro en varios autos, pero los daños personales sí. Y también no lo dice solo ella, lo dice la Audiencia Provincial de Valencia. Entonces, aquí lo que se está intentando dilucidar es si la acción o la omisión de ciertas personas, incluido el señor Mazón, pudo ser la causante de la muerte de 229 valencianos. Esa es la causa principal del procedimiento. Otra cosa es, a nivel político, todo lo que rodea. Yo estoy hablando ahora mismo de lo que se centra en el procedimiento. Claro. ¿Que hay más responsables? La juez también ha dicho que por ahora no ve. Esto no quiere decir que de aquí en adelante, porque todavía queda, yo creo que más o menos un año de instrucción, claro, no termine imputando a más gente. Bueno, acaba de... los testigos que ha nombrado para tomar declaración de los mismos, estamos hablando de cargos. Nosotros hemos pedido muy algunos cercanos de ellos. Nosotros hemos pedido esas declaraciones. Porque consideramos, y como muy bien dicta en el auto que se notificó a las partes ayer por la jueza, es muy probable que tengan mucha información de esas horas respecto de las conversaciones que hayan podido tener con el señor Carlos Mazón. Lo que a mí me parece inconcebible es que, después de lo que dijo la señora Vilaplana dentro de la sala, que ahí solo entró el dueño del Ventorro, que por cierto también va a ir a declarar, ¿sí? Nadie de su círculo más cercano entrara y lo sacara de los pelos con la que estaba cayendo en la Comunidad Valenciana. Pero es que no solo me extraña a mí, le extraña a todo el mundo en la sala que estábamos aquel día. Claro. Entonces, la juez evidentemente va por ahí ahora, va por ahí. La juez está intentando poner las piezas en el puzzle que faltan. Ya veremos dónde termina esto y si no termina imputando a más gente, como he dicho antes. Vicente. Bueno, yo creo que hay que destacar el tema de las decisiones que se han tomado por parte del Partido Popular en un primer momento, no yendo a la responsabilidad como hay una cuestión judicial, sino a la política. Desde un primer momento se hizo una remodelación, o sea, Salomé Pradas, que era la consellera responsable en ese momento, no siguió de consellera, el secretario autonómico, que era Milor Hueso, que también estaba en esa situación, tampoco siguió en ese cargo. O sea, se tomaron medidas y responsabilidades políticas. Nuria Montes también. Nuria Montes, que aunque no tenía responsabilidad en eso, tuvo unas declaraciones evidentemente totalmente desafortunadas y como consecuencia de las mismas también fue apartada políticamente del Consell. Por tanto, lo digo porque se tomaron responsabilidades políticas desde un primer momento, lo cual estaría bien que el Partido Socialista, que por recordarlo, Ábalos sigue siendo diputado. No voy a entrar en la carrera política profesional y de otro tipo de Ábalos, lo que no se da. Diputado por Valencia en el Congreso. Y ahí sigue ese señor, no sigue una dimisión. El señor Mazón, el presidente, dijo que quería seguir adelante con la reconstrucción. Y ha estado un año entregado a esa reconstrucción. Se dieron datos de las cantidades que la Generalitat está poniendo, que es cierto que está haciendo la comunicación, que debería hacerse de otra forma, pero es cierto que la presión, yo creo que la presión social, como bien decía Jesús, que la izquierda hace también, incluso quita el objetivo de esa reconstrucción que se está haciendo desde la Generalitat, mucho mayor que la que está haciendo desde el Gobierno, y además, al año, cuando él mismo, de un tema personal, ha dicho que ya no podía más, seguramente por esa presión, y que seguramente él ha decidido que no podía aportar más a esa reconstrucción, también, de una forma política, se ha apartado nada más y nada menos que de presidente de la Generalitat. Evidentemente, habrá otros cargos que seguramente caerán de una forma o de otra, porque seguramente todo va unido. Por tanto, esa responsabilidad política, el Partido Popular la ha tomado. Y creo que es una decisión, un ejemplo de tomar esas decisiones, de que hubo equivocaciones que políticamente se toman y se toma esa decisión. Al lado tenemos al Partido Socialista, como bien decía Jesús, Pedro Sánchez estaba en la India,
Teresa Rivera estaba en Bruselas, los responsables de emergencias del ministerio estaban en Brasil, el señor Marlaska estaba desaparecido. Lo digo porque una de las cuestiones que se dice en el juzgado, o de las que se dicen, es que parece que todo el mundo sabía lo que pasaba. Pues para saber que todo el mundo estaba tan informado porque la EMET había dicho que había alerta roja, me parece que los responsables políticos, ya no digo las personas que bastante tenemos en sufrir esa situación y sobre todo las víctimas, pero los responsables políticos del gobierno de España les había dado absolutamente igual. Los de primer nivel. Absolutamente igual había dado esas cuestiones. Ya no digo lo de la Confederación, que es absolutamente terrible. Y solamente para terminar, yo me hago una pregunta, por lo tanto, que me la he hecho muchas veces, pero voy a aprovechar esta situación, porque parece que todo se desencadenó después de ese acto o funeral laico, que no me parece normal, pero el término de Estado que se hizo. Al lado del señor Mazón, ¿saben quién estaba sentado? Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, con 6 muertos en un municipio de 900 habitantes. Nadie ha dicho la responsabilidad política, la penal. Creo que no sé si habrá algún procedimiento, pero desde luego los medios de comunicación, ni toda la presión que se hace, absolutamente nada. Ni un grito al señor Paje. 6 muertos en un municipio, sin ningún aviso, sin ningún alert, sin ninguna situación adelantando. Y el señor Paje estaba allí, como si no pasara absolutamente nada, con 6 muertos a sus espaldas. Bueno, pues esa es una pregunta que mucha gente se hace, que no se cuenta en ningún sitio, y creo que esa es la diferente situación. El señor Paje sigue siendo presidente, nadie le dice absolutamente nada. Es más, tuvo declaraciones en su momento diciendo que nadie podía tener esa previsión, pero sin embargo, pues el ojo, como digo yo muchas veces, de Sauron hacia el PP y hacia la Comunidad Valenciana es absolutamente desproporcionado. Pepe. Bueno, si no hubieran 229 personas fallecidas, si no hubieran miles de personas lesionadas, si no hubieran miles de familias que lo perdieron todo, todas estas excusas serían, que acabamos de oír, serían propias de una tragicomedia. Sí, para echarnos unas risas. Pero no son excusas. Vuelvo a lo mismo. Ahora mismo hemos oído lo mismo que se oyó al día siguiente de producirse la gana. Argumentos que la jueza de instrucción ha desmontado uno por uno, diciendo que son falsos, que no había información, falso. No, si yo he dicho que había toda la información. Si acabo de decir que la jueza se basa en que todo el mundo sabía eso. Sí, te dejo. No, lo digo porque no he dicho yo eso, vale. Simplemente. Información había. La responsabilidad de la gestión de la emergencia era de la Generalitat. A pesar de que han intentado decir que era del vecino del cuarto, de Pedro Sánchez, del que sea. En el momento de producirse la emergencia, la responsabilidad es de la Generalitat. ¿Y saben dónde estaba el presidente de la Generalitat? En el Ventorro. La diferencia con Paje es que... ¿Dónde estaba Paje? Paje estaba... ¿Lo sabe alguien? Sí, en el CECOPI. Estaba en el CECOPI. En su CECOPI. Menos mal. ¿Sabe dónde estaba? ¿Sabe dónde estaba Amazon? Se supone, porque después de un año las versiones han cambiado. Entonces lo que ha dicho Jesús, que estuviera en el CECOPI y no estuviera en el CECOPI, hubo 6 muertos en Letour. Bien. Pero vuelvo a lo mismo. Bien. La responsabilidad... No hay responsabilidad política, y la de Amazon la ha hecho, la ha tomado. Bueno, bien, pero, vale, bueno, ya hemos Vicente, llegado donde estamos llegando. Te digo para poder hablar, porque yo no he interrumpido a nadie. Perdona. Yo no he interrumpido a nadie. Sí, déjale. Sí. El señor Mazón no es que dimite, al señor Mazón lo tiran. Y lo tiran el día del funeral de Estado. A nadie le han dicho lo que le dijeron delante de su jefe, que ya no pudo mirar hacia otro lado. Por él, pero se ha hecho de todo. Si podemos decir, ¿cuántas versiones ha dado? Primero dijo que estaba comiendo con el presidente de los empresarios. Bueno, aquel hombre tuvo que salir rápidamente a desmentirlo. Luego dijo que era, bueno, pues una comida privada, luego era una comida de trabajo. Luego que estaba como presidente de la Generalitat, luego no, como presidente del PP. Luego la Generalitat manda vídeos que están realmente alterados para intentar confundir a la gente.
no manda los vídeos del CECOPI, lo tiene que mandar Radio Televisión Española. Y este señor, que era, no él, sino la consellera, que dijo que eso, el mensaje es a leer, ella no sabía nada, luego se ha demostrado que sí que lo sabía. Esto es un despropósito de dimensiones tremendas, y que nos digan que, bueno, la solución política tenía que haberla tomado el señor Mazón al día siguiente de producirse esto, o a los pocos días. Con eso, su responsabilidad política se hubiera cubierto, pero ahora, un año después de lo que pasó en el funeral de Estado. Pero yo solamente le pido a la gente que haga un ejercicio, solo uno, que cierren los ojos y piensen que su hija o su padre se mueren ahogados en un bajo. Cuando el señor Mazón, y mientras tanto nadie les avisa, se ahogan porque nadie les avisa, nadie les dice que salgan de ahí, porque estaba comiendo en el Ventorro y la consellera no sabía ni lo que era de salir. Piénsenlo, ¿qué pensarían ustedes? ¿Pero qué responsabilidad política? Ese señor, que era el que tenía que velar por la seguridad de todos, estaba de comida y acompañando a esta señora al parque. Por el testimonio que ha dicho, un momento, Pepe Pérez, ¿qué os pareció la valoración que hizo el alcalde un año después de que Mazón dimitiera, diciendo: pido perdón por todas las administraciones públicas que no funcionaron y porque nosotros tenemos que estar siempre al servicio de la ciudadanía? Tenemos que proteger como responsables políticos a nuestros ciudadanos. ¿Qué os pareció, Eduardo? Bueno, es un reconocimiento tácito de que realmente algo no funcionó. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos claro que muchas cosas no funcionaron aquel día. Lo tenemos clarísimo. Lo hemos dicho todos. Pero intentar repartir culpas, en este caso, yo no lo termino de ver. Yo no lo termino de ver. Tenemos que tener claro que desde días antes AEMET ya estaba dando alertas de que iba a venir algo complicado. El mismo día 29, la AEMET, a las 7:30 de la mañana, presenta la alerta roja. A partir de ese momento, la competencia de la emergencia es de la Generalitat. La vigilancia de los barrancos es de la Generalitat. La Confederación Hidrográfica del Júcar manda durante ese día avisos de la crecida del Barranco del Pollo, donde confluyen, y manda los altos niveles de confluencia de lo que es el Barranco de Orteta y de Gallego. Eso la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y ayer, una declaración del sargento de bomberos que vigilaba el Pollo dijo ante su señoría que Emergencias y en el CECOPI sabían lo que estaba ocurriendo y estaban informados. Ayer lo dijo un sargento del Consorcio de Bomberos de Valencia. Todavía queda por declarar su jefe, el señor Baset. Pero esto queda bastante patente, que hay que sumarle también la alerta hidrológica de las 12:20 del mediodía, donde se emite una alerta hidrológica a las 12:20 y todavía no estaba convocado el CECOPI. Y a las 12:20 el señor Mazón, en unas imágenes que hemos visto todos y están en la causa, se reúne con varias consellers suyos y con los agentes sociales y se oye clarísimamente lo del Pollo, lo del Barranco del Pollo. Y luego hemos visto imágenes dentro del CECOPI donde la señora Pradas escribe, con falta de ortografía, pero lo escribe, a las 12 y a la 1 menos cuarto o así, que ya conocía, ya tenía información sobre la crecida del Barranco del Pollo. Entonces, bueno, creo sinceramente que estas cosas, y con las declaraciones que van a ir posteriormente de los testigos, ¿vale?, esto se va desmenuzando y se va aclarando muy poco a poco. La juez no tiene prisa absolutamente de nada, no tiene prisa, y sabe perfectamente lo que está haciendo y sabe perfectamente dónde tiene que hilar fino.
Por lo tanto, creo que, Pero bueno, es que, el señor alcalde dijo es que, y reconoció claro, tácitamente que algo no funcionó. Claro, es que justamente el inicio de lo que tú estabas comentando, todos, evidentemente, a posteriori, vemos que aquello no funcionó, muchísimas cosas que deberían de haber funcionado de otra forma. Sí que es cierto que yo creo que no sé si se había producido algún alert hasta ese momento en la Comunidad Valenciana por ese tipo de inundaciones. También yo no voy a poner ni paños calientes, bueno, entonces no sé si nos llegaba el móvil. Yo no recuerdo que me haya llegado ningún móvil de esa alert y estábamos en la zona de la Vega Baja. Lo explicó la Pilar Bernabé cuando fue a declarar. Y evidentemente, bueno, no voy a entrar. Y evidentemente tú estás diciendo unas cosas que es que yo me reafirman. Quizás tú lo ves desde un punto de vista jurídico, pero yo también. Es decir, estás diciendo que yo no conozco esos datos, pero si a las 12:20 sabían cosas, si a la 1 menos cuarto la señora Salomé Prada le estaba escribiendo cosas del Barranco del Pollo, si allí estaba aquello lleno de secretario autonómico, entiendo, directores generales, jefe de servicio de bomberos, jefe de servicios de emergencias, no sé cuántas miles de cosas. En el CECOPI estaba Pilar Bernabé, en el CECOPI estaba el presidente de la Diputación Provincial, en el CECOPI, yo no sé quién estaba en todo eso, señor. Oiga, no sé, igual sí que hay que alargar el tema de la imputación o algo, porque la señora Pilar Bernabé, que sabía que estaban allí todos en el CECOPI, yo sabía que había alerta roja, aquí en Elche, yo sabía que había alerta roja. ¿Qué pasó? Pero, o sea, si está muy bien decir, el mando único es de la consellera. Está muy establecido en la ley y en el estatuto de la Comunidad. El mando único está muy bien, pero usted está viendo un delito, una cuestión de esto y digo, espere, ponen la información. Si lo dijo ayer el sargento de bomberos. El sargento de bomberos, es verdad, el sargento de bomberos, digo, oiga, mire, se va a venir el Barranco del Pollo, igual mata a 229 personas. Ya vendrá Amazon. Pero yo voy a terminar a las 3 porque igual vendrá Amazon. Me parece frivolizar demasiado. Frivolizar es eso. Es una barbaridad. La barbaridad es que. Tú eres jurista. Por eso no puedes permitirte este tipo de. No te estoy diciendo las responsabilidades jurídicas, que lo estoy diciendo aparte. Pero que tú, una administración, no puede quitarle las competencias a otra. Que no le estoy quitando, que no le estoy diciendo quitarle. Entonces, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo. El que lo que dije el otro día, el que mató a Manolete también. No es repartir. Es que yo entiendo, si lo he dicho, hemos hablado de responsabilidad política. Las responsabilidades judiciales tienen que ir aparte. Tienen que ir aparte y, como dice, están deben de ir aparte. La instrucción, y deberá saber cada uno a quién le corresponde. Pero es el decir que parece que se sabía todo, pero que solamente hay un responsable político, lo hay. Jurídico, pues lo decidirá, desde luego, no la jueza de instrucción, lo decidirá jurídico, lo tiene clarísimo. Exactamente, la jueza de instrucción. Y la audiencia provincial también lo tiene claro. Está en instrucción, está en instrucción. Sí, pero hasta ahora todos los autos de la jueza son ratificados por 6 jueces. Sí, yo no los discuto, pero esa cuestión política, que unos se vayan totalmente de rositas y otros tengan que asumir todas las responsabilidades, que yo es donde estoy, en la responsabilidad política. Pues oiga, pues me parece que es el ejemplo, decía, de Mazón dimisión, y cuando dimitido es Mazón a prisión, y luego es Mazón asesino, y luego alguien ha dicho que el Partido Popular criminal. Oiga, es que eso es la forma de funcionar del Partido Socialista. En este caso no puedes. Y no se puede estar tragando con todo el Partido Socialista cuando hay un Partido Socialista corrupto hasta las trancas en el gobierno de España. Pero escucha, eso si quieres hablamos de eso en otro debate. Podemos hablar. Hablamos de eso en otro debate si quieres, no hay problema. El reconocimiento que hace el alcalde lo dignifica, porque al final en política... Yo no he dicho lo contrario. No, pero lo digo yo. Sí. Lo dignifica, pero lo yo hace no lo he dicho, humilde, y esto lo tenían que haber hecho otros responsables políticos de la Comunidad Valenciana, porque no es una cuestión ya de Mazón, es una cuestión de carácter general, puesto que aquellas obras del Barranco del Pollo se tuvieron que haber hecho hace mucho tiempo, y fue el propio Partido Socialista... No, mentira. Bueno, hasta cierto punto En el 2011 estaban presupuestadas y Mariano Rajoy las paralizó. Pero entonces, eso lo puede buscar cualquiera. Pero entonces está repartiendo responsabilidades ahora.
Pero, ¿El qué? entonces, Está aclarando. Creo que lo he dicho muy claro. Está- Estaban presupuestadas en el 2011 y Mariano Rajoy las M. Rajoy las Y para como Teresa Rivera no las ha hecho, es que fueron de Rajoy. Ahora sí que podemos repartir. Es que me quedo Ahora ya hay que Yo estoy- repartir. no, pero Ahora es ya que- repartimos. no, Ahora ya no, 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 repartimos. no. Ahora sí, ahora Que ya no, repartimos. que ¿Ves no, cómo me que lleváis no, donde que queréis? no, Ahora que no, repartimos. que Ahora no, faltan repartimos. dos, dejadme decir. Ahora repartimos. Vamos Ahora a- repartimos. vamos a ver, pareja, vas a La ver. culpa es de Rajoy. La Quiero- culpa es de Rajoy. quiero que En hables- ese asunto sí. La culpa es de Rajoy. Pareja, No, quiero- M. Rajoy, perdona. Vamos a M. ver, Rajoy. pareja, quiero que hables del alcalde, venga. Ya lo he dicho, lo dignifica y eso está bien. Segundo. Vale, lo honras. La B, no se trata de justificar a Amazon, claro que no. Y la no C lo estamos haciendo. es No. que me Yo no faltan lo estoy piezas, justificando. me faltan piezas del tablero por caer. Sí. Y esas piezas del tablero son de la izquierda, que es especialista, como he dicho al principio. No, Mazón ha caído Pero por las déjame- familias, pero no, déjame- no por la izquierda. Pero déjame que lo Perdón, Ha explique, caído por hombre. su responsabilidad, por la responsabilidad y por las política. familias. Al Y por la final, responsabilidad política, ¿vale? al Por la final hacemos un política. monólogo y ya no venimos el resto, ¿vale? Venga, Si os parece. pareja, el tercero. Me faltan piezas del tablero por caer. Independientemente que se quiera atribuir, como ya se ha dicho, la responsabilidad al expresidente de la Generalitat Valenciana, que sí, ¿La tiene o no? que sí, Vale. y el presidente del gobierno también la tiene. Es que parece que queramos No, perder. no, sí que la no. tiene, sí que la tiene, porque en No. estas situaciones. Y von der se Leyen puede- también, como dice Vox. Pero, espera, Te pregunto, espera, te pregunto. No, no, sí, espera. pregunto. No, habla tú solo. No, te estoy Venga, preguntando. Habla pareja. tú solo. No, y así vamos mejor. Y pero lo ya, explicas tú ya has Es dado que los tres. Si la emergencia nacional se Sí. tiene que tomar, que se tenía que haber tomado, ahí Vale. las directrices las tenía Vale, que haber cogido bueno, el gobierno. bueno, no vamos La a cuestión entrar- es que me faltan piezas de la izquierda por caer, y esas piezas nadie ha dicho nada. Y la cuestión es que la izquierda es especialista en hacer sangre y aprovecharse de la debilidad, y eso es, en política, es miserable. Es miserable, y eso es lo que debería entender la me gente. gustaría- Sí, y no porque- justificamos a Porque Amazon, no puedo. que no. Vale, ya, Claro, pareja, miserable. vamos Lo a que, es dejar. lo que es miserable es que vayan las víctimas de la DANA al Congreso, a la Comisión de Investigación, y ni el PP ni Vox les aplaudan. Eso es lo miserable. No, Y eso es lo que hay que hacerse Bueno, mirar. exactamente, Puede- no llega Y a te eso. digo una cosa, Porque nosotros Mazón ha caído por las familias Claro. y por las manifestaciones, porque si nos ponemos así, según cogiendo tu teoría, todas las personas que se han manifestado en Valencia son bolcheviques, No, 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 socialistas, no, 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 todos, no, 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 absolutamente no, todos. Eduardo, es un argumento per se de usted. No, 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 no. Eso me parece que- Ha caído por la presión social, nada más, pero no yo por la solo digo- izquierda. Solo digo que me faltan piezas por caer, entiéndelo. Ya, Faltan sí, yo piezas te por entiendo, caer. yo te entiendo. Aquí no puede ser solo uno responsable. Mazón sí. No, no, pero me uno faltan no. otros. Uno no. Para Hay empezar varios. hay Faltan dos. otros, Para ya, pero- empezar hay pero dos. de primer nivel. A Ahí las va. víctimas Vamos a dejar a Pepe que segundo hable. nivel. No, de pero primer Pepe, nivel. a las víctimas Pepe. hay Es que eso de decir si defenderlas necesitas todas, hay que ayuda que la defenderlas. pidan, es que eso Hay que Vamos a dejar que Es que Pepe ese no lo hable. dijo, pero Vamos bueno. a dejar, Pepe, que tenemos que poner el punto final. Bueno, en primer lugar, decir, evidentemente, recalcar que Mazón cae por las familias, por la presión, no porque él quiere, ni porque el PP le obliga, porque podía haberlo hecho durante un año. Correcto. Que esto es la forma de gestionar que tiene el PP. Ante una desgracia, siempre es tirar balones fuera, ellos nunca son responsables de nada. Hay ejemplos, bueno, tiremos de No, hemerotecas. no los saques. Pero es que los hay. No, pero es que no. Es que los hay. Es que- Y luego, respecto a las palabras del alcalde. Eso. Las palabras del alcalde, perfecto, lo veo muy bien, pero yo sigo sin entender qué hacía el alcalde el día del aniversario aplaudiendo a Mazón de pie. El alcalde de Elche, En primera fila. en primera fila, aplaudiendo. Eso lo discutimos el otro día. Sí, aquí. lo Sí. discutimos. Entonces, evidentemente creo que esa es una imagen que va a marcar al alcalde, que en cierta manera le vincula y demuestra su afinidad con este señor, y bueno, cada uno es responsable de lo que hace. Como ¿Y decía qué, Maquiavelo, ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora con los proyectos de la Generalitat Valenciana, Vicente? Bueno, los proyectos realmente están
Casi todos en marcha. La Ronda Sur está en licitación el proyecto, la depuradora de Algorol está en licitación, los colegios están en marcha, el Centro de Salud de Trabalón está en marcha, Las Clarisas está en proceso de informe de la Consellería de Cultura. Creo que la gran mayoría de proyectos no dependen ahora mismo del presidente de la Generalitat, depende de que haya una Generalitat, de que haya un gobierno, que lo hay, de momento lo hay, y que sigan gestionando, que es lo que deben de hacer, seguir gestionando sin parar, porque los proyectos ahora mismo no dependen ya, porque están bastante avanzados y no dependen de ninguna firma del presidente de la Generalitat. Si el gobierno fue tan desastroso en la gestión de la Dana, ¿estáis vosotros desde el ayuntamiento sintiendo que este gobierno de Carlos Mazón no está gestionando lo suficientemente bien los proyectos? No, en esos proyectos acabo de decirlos y están todos en marcha. Eran proyectos que algunos, como he dicho muchas veces aquí, el tema de la Ronda Sur, y dicen, no está hecha, si es que no había nada. Está el proyecto en licitación, la depuradora de Algorol se ha tenido que licitar, el Centro de Salud de Trabalón se tuvo que empezar la obra, los colegios, algunos se han licitado posteriormente. Como digo, están el tema de Las Clarisas, también está el proyecto en Consellería de Cultura para su informe. Por tanto, en estos 2 años creo que se ha hecho muchísimo por la ciudad de Elche, desde luego en la gestión del alcalde Pablo Ruz y con las peticiones que se han hecho Consellería, que se han ido desde luego concediendo. Sí que es cierto, o sea, que el último año, que es este que estamos hablando, de que se ha destinado bastante más dinero a la recuperación, pues en algunas cuestiones que podía seguramente haber llegado más. Por ejemplo, la carretera Santa Pola es una de las cuestiones, una piedra que se ha quedado ahí, que le está costando una barbaridad seguir adelante con ese proyecto. Es todo el tema de expropiaciones, pero quizás no tengo conocimiento directo, pero sí que es cierto que está parado y posiblemente estén destinando dinero pues a recuperación de carreteras en Valencia y este se haya quedado en un segundo lugar, lo cual tenemos que seguir evidentemente reivindicando los proyectos que no están saliendo como ese. Vale, el tándem Mazón, Pablo Ruz ha funcionado para Elche. A ver, Elche, en la figura del alcalde, ha hecho lo que tenía que hacer, pedir cosas para la ciudad, conseguir cosas para la ciudad, firmar cosas para la ciudad, pero no mezclemos al alcalde de Elche con todo lo demás, porque él no tiene nada que ver en esto. Me refiero a la historia de la Dana con Mazón, no tiene nada que ver, independientemente de que estuviera allí o no. Hasta ahí podíamos llegar, es que al final vamos a hacer responsable ya no sé quién, no tiene nada que ver. Ahora, ¿qué va a pasar respecto a estos proyectos? Hombre, ya veremos. Como bien ha dicho Vicente, muchos de ellos están en marcha. Puede ser que alguno pues cambie de circuito o alguno que se esperaba no acabe llegando, o sí u otro. No lo sé, pero Elche ha hecho lo que tenía que hacer, pedir esas cosas, hacer esas cosas y firmar esas cosas. Ya veremos luego cuántas de ellas son realidad. Yo espero que al final casi todas ellas salgan, pero aquí... Y se las pedimos a la Generalitat, no a Mazón, que pedírselas, o a Sabra, o a Generalitat. El hecho de que hubiera un tándem y una buena relación, estupendo para la ciudad, porque que es como todo, cuando cae Mazón, entonces queremos solamente unirlo. Analizamos el tándem Mazón-Pablo Ruz. Bueno, hubo un momento que yo creía que el señor Carlos Mazón lo íbamos a empadronar aquí en Elche. Entonces, pues bueno, es que de todas formas... Que venga Elche es malo, un presidente de la Generalitat... El señor Carlos Mazón sí. ¿Por qué? Ese sí. ¿Por qué? ¿Que por qué? Pregúntaselo a la familia de los por qué? que ¿Por qué? Rebobinemos la tertulia y que la gente decida. La legislatura, ¿cuándo se había sucedido? Vamos a dejar que Eduardo García siga. ¿Es bueno o malo? Jesús sí es malo, sí. Este señor sí es malo. Mira, te voy a poner un solo ejemplo, uno solo. ¿Dónde estaba el alcalde de Alicante el día que el señor alcalde de Elche estaba aplaudiendo a Carlos Mazón? ¿Dónde estaba? Pues en un ascensor, se había quedado encerrado en su ciudad, haciendo un minuto de silencio por las víctimas de la Dana. El alcalde de Elche, el alcalde de Alicante, la ciudad donde vive Carlos Mazón, no fue a aplaudirle. Eso es tener un poquito sentido común. Pero independientemente de esto. Pero ¿cómo sabemos? Independientemente de esto. No, era por una paloma que se había puesto en un ventanal. Es que analizamos ya. Vamos, He dicho una cosa objetiva, nada más. O sea, el alcalde de Alicante no estaba. Y el alcalde de Elche sí estaba. Ya está. Si es que es una cosa objetiva. Pero eso lo hace cómplice. Por lo mismo que no estuvo el alcalde de Alicante, que ese día tenía que estar en su ciudad
en el minuto de silencio por los muertos de la Dana. Pero eso es porque y tú no aplaudiendo. Pero eso es porque tú piensas que tenía que estar, no porque tenga que ser así, porque el alcalde debe estar donde él considere que tiene que Hombre, estar. por supuesto, hombre, por supuesto. Por supuesto, cada uno es dueño de sus actos. De que esté mal, de que esté Cada mal. uno es dueño de sus actos, faltaría más. Tuviera una relación personal Pareja, intensa. deja de terminar. Faltaría a más, Eduardo. faltaría más. puede ir donde Pero quiera. que escúchame, Jesús, Imagínate si que sacamos si el la vuelta- alcalde fue a aplaudir a su amigo, que no hay ningún problema. Imagínate No hay si ningún problema. Es que los Ningún aplausos se pueden problema. entender Sin de problema. muchas Pero maneras. Que no hay ningún problema, Eduardo, Jesús. has dicho una cuestión. ¿Tú crees que los aplausos pero- eran qué bueno que eres es que ha dicho- o me no, pero es que solidarizo ha dicho- contigo no, porque es tengo que ha una dicho relación cosa- personal con él? es que ¿Por ha qué dicho eran los, independiente por qué no. eran los aplausos? No, pero Eduardo ha dicho ¿Por una qué? cosa, ha ¿Por dicho qué que era? fue a Pero aplaudir no, a su se tú has dicho pregunta, que pues fue a lo mejor aplaudir desde a el su punto de vista amigo. personal. Tú has ¿Quién dicho sabe? aplaudir a su amigo, Sí. aplaudir al presidente de la Generalitat. No Que sé es si su aplaudir. amigo, Hombre, es su amigo, bueno, es ¿no? su amigo. Imagínate cuando empiezan a salir los amigos de Pedro Sánchez, los que están aplaudiendo. Pero ¿por qué siempre sacáis porque es el presidente del gobierno de Porque no, España? Porque porque es no presidente hay- del gobierno Pero si de estamos España. hablando de lo que estamos hablando. Sí, el tema es Dios mío. que no hay mejor defensa que un no, ataque. no, Entonces, como no hay Qué argumento, pocos argumentos. Pedro Sánchez, Pedro Sánchez. Argumento, Pedro vamos a ver, Sánchez. Claro, a ver, claro que vamos a hablar, sí, hemos- igual que No Mazón, se, que no Mazón. se entiende nada, estáis hablando a la vez, estáis hablando a la vez. Me hace gracia eso Estáis de- hablando a la Cuando vez. nosotros decimos algo es que repartimos las responsabilidades, Claro. pero vosotros Claro. no, vosotros no tenéis que repartir ninguna Vale, responsabilidad. vamos a dejar- la izquierda como, Es dice, perfecta. como dice Jesús, sangre, Vale, sangre, vamos a por dejar. ello, ¿No habéis hasta eso. dejado terminar a Eduardo García Bueno, Ontiveros? lo de los proyectos. Yo Es- entiendo que cuando termine la legislatura veremos y veremos el resultado. Yo creo que hasta que no termine la legislatura no podemos valorar Evidente. si, evidentemente, si se han cumplido la agenda del señor alcalde, si no, si se ha cumplido a medias y lo Si se valoraremos. firmará el convenio con Mientras el tanto, Beltrán. bueno, pues ahora habrá un pequeño interín que espero que no dure mucho para que se pueda poner delante de la Generalitat otra persona que pueda ser presidente o presidenta y que vuelva otra vez a activarse lo que es el trabajo de la Generalitat. Pepe. Y siempre lo he dicho, espero que los proyectos que tenía el alcalde al finalizar la legislatura se cumplan porque mejorarán la ciudad. Hasta ahora, macetas, cambio de farolas y plataformas únicas. Esto no es Eso- lo que eso dice no la son- gente por la calle. Eso no son Bueno, ninguno de las Bueno, proyectos. depende de las calles por donde tú vayas. Esos proyectos que has dicho. Depende Pepe, de las yo calles no- por donde pases. Ahora resulta que en Elche no se ha hecho nada, que no se gestiona nada, Pero que ¿cómo no? hay ningún proyecto. A ver, Pepe no ha y dicho que eso. solo Yo no he dicho porque eso. No, has dicho macetas y no sé qué, claro, pero es que, Lo ha también, dicho. es que las macetas, el mantra de las macetas... Quedan muy bonitas. Claro que quedan Claro, muy bonitas. ya Es que tú está. no tienes flores en tu casa. Claro, es que muchas, a tu y me mujer gustan. no le gustan las flores. A ella las no le gustan personas mucho. ¿Y por qué una ciudad no puede estar bonita? Claro que sí. Y que solo hubiera flores. Pero que una Claro, cosa no que quita la ciudad. otra, Sí, una no, cosa no quita la Exactamente, Pero por si eso nadie- de todo. claro, No por eso- resulta que solo hay macetas y No, flores. No, he hay dicho de eso y macetas. de lo otro. Hay macetas, cambio de farolas y plataformas. Claro que sí, y muchas actividades y muchas Sí, cosas que no. estaban y una gestión. Y un desfase presupuestario impresionante. con No, un plan un económico desfase Sí, no, legal que ampara la ley. No hablemos de eso. No, no, porque- hombre, eso faltaba. Si no Pero para- si está bien. habéis pedido un crédito Hombre, millonario. solamente faltaría, Claro, no pedir, claro. para A ver, invertir, no a ver. pedir préstamos, si queréis. ¿Y por Yo qué habéis creo que- pedido- por qué habéis a pedido ver, el Eduardo, crédito? si Porque lo queremos están actuar gestionando como muy actuó bien. el Partido Socialista en los últimos No, 8 yo años, no. como si fuera Don Tancredo, es decir, No, no, yo que no. pase el tiempo, que no venga nada, que no haga nada. Hombre, eso Entonces, tampoco. Ellos no hacían ninguna inversión, ni tenían flores, ni faroles, ni plataformas únicas. Hombre, eso así estaba la eso ciudad. tampoco, pero- O sea, no, pero lo ni que no se- flores, ni farolas, ni plataformas únicas y cero inversión, ni mercado central, ni No, centros hombre, de no. salud, ni colegios. Ni Es que ta- no les dio A tiempo, ver, es que no les dio tiempo. Vicente, 8 años, nada, Vicente, cero. Ni cero, tanto ni cero, tanto ni cero. tampoco. No, lo digo como Vicente, eso, digo, lo que- ¿cuántas flores lo que puso estáis- Carlos? Ninguna. ¿Cuántas Vicente, plataformas únicas? Ninguno. Vicente. ¿Cuántas farolas puso? Ninguna. ¿Cuántos colegios hizo? Ninguno. Claro. ¿Cuántos centros de salud hizo? Ninguno. Vicente. ¿Cuántas carreteras hizo? Ninguno. ¿Cuántas rondas sur Claro, hizo? nada. Ninguna. Dime Estuvo- si de alguna de las cosas que he dicho es mentira. Mira, es fácil. dime mejor. Es fácil. Dime si alguna cosa que he dicho es mentira. déjame que- Tú dime si es mentira. Déjame, Dime te si es contesto mentira. rápido. Sí. Todo lo que habéis inaugurado en estos 2 años. Es porque viene del lo gobierno escribisteis anterior. vosotros. Viene del Sí, gobierno sí, sí, anterior. hombre, ya. Y Bueno, lo sí, sabes. sí que lo viene. Y sí, lo sabes. sí que viene. Va- Sí. va- ¿Sabes pues- qué pasa y con lo eso? sabes. Que Sí, eso es sí, como bien. el fútbol. Al final lo que vale es quién mete el penalti. Ya, pero no lo quién que se lo estás hace. diciendo de que no, se hizo nada ¿Qué hizo? es mentira. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Es que si ¿Qué no le hizo? hacen el penalti no se puede meter Ah, el pero al gol. final la gente se queda con quién ha metido el gol. No, es que has puesto un ejemplo muy malo, Sí, Jesús. no, Si no le hacen penalti, no hay gol. No, no, no. Sí, Pues sí. precisamente
Precisamente creo que tenemos señal en directo de la Junta de Gobierno, ¿no? Es lo que me estaban indicando. ¿Lo tenemos, Chema? ¿Qué me has dicho? Ahí está, Inma Mora. Vamos a dar paso a ver qué contenido o qué temas destacados hay en Junta de Gobierno hoy. Con el Banco Sabadell para poder hacer frente o para poder hacer cumplimiento más bien a una de las medidas previstas en ese plan económico financiero para los años 2025 y 2026. Una amortización de 5 millones de euros y que viene pues con el objeto de poder reducir la carga financiera municipal. Esta carga financiera es pues para la minoración de la carga financiera por un importe total de 609.216,24 entre los intereses y la amortización para el próximo año 2026 y un ahorro de 934.848,79 en el pago de intereses durante el resto de tiempo que le queda al préstamo del Banco Sabadell. Como bien saben, este préstamo se firmó por un importe total de 13 millones de euros para 12 años. Pasamos al punto número 16, en el que se aprueba el expediente de modificación número 33 del presupuesto con incorporación de remanentes de crédito. Esta incorporación viene de la resolución de las ayudas destinadas a la rehabilitación de la vivienda de la convocatoria del año 2024. Como bien saben, estamos pendientes de que finalmente se realice esa resolución definitiva que vendrá en las próximas semanas y que, por tanto, añadimos del presupuesto del 2024 esos 700.000 euros que se incorporan a él. Informando precisamente de las cuentas, estabais hablando de ese plan de ajuste, la amortización de esos 5 millones de euros. Vicente Granero, no hay tiempo para más. Importante Junta de Gobierno. Sí, evidentemente, pues una de las cuestiones que había que realizar, y además importantísima porque se dedica una parte del remanente a amortizar deuda del Ayuntamiento de Elche. Por tanto, pues una de las medidas que están en ese plan económico financiero, que no significa que el Ayuntamiento ni tenga déficit, ni tenga agujero negro, ni esté en quiebra, sino que evidentemente pues hay que gestionar ese dinero con unas reglas fiscales que son las que tenemos del Gobierno de España actualmente, que eso hace que el Ayuntamiento tenga dinero en los bancos que no pueda gastar, pero bueno, es lo que hay. ¿Y sabes cuándo presentarán el presupuesto ya? Porque pues, no sé si el escollo o el tándem PP-Vox resistirá este tercer presupuesto. No lo sé, lo desconozco. Este pleno está ya muy cercano y no sé si se llegará al pleno de noviembre. Pues si no se llega al pleno de noviembre, pues al pleno de diciembre, entiendo. Habrá un extraordinario en diciembre. No, en diciembre el ordinario. Se ha aprobado muchísimas. Normalmente se ha aprobado casi siempre en el pleno de diciembre, sí, los presupuestos. Sí, cierto. Siempre, bueno, es verdad. Sí, Vosotros no habéis podido hacerlo en noviembre, de momento. Con el Partido Socialista yo creo que siempre se llevaba el pleno. Estamos hablando de un gobierno de coalición y evidentemente hay que negociar y mucho, y de eso sabéis vosotros bastante. Hombre, sobre todo hay que negociar con el socio. Claro. Lo que pasa es que el socio ahora pues, está sacando un poco la patita, ya veremos. Hombre, yo entiendo que se llegará a un acuerdo. No creo que Vox tenga la valentía y la gallardía de no aprobar los presupuestos de sus socios del Partido Popular. Lo dudo muchísimo que no les apoyen. Pero bueno, vamos a ver hasta el nivel de valentía que tienen. Bueno, veremos también Vox si apoyará o no al Partido Popular en el gobierno valenciano. Todo va a depender, yo creo que va a ser todo consecuencia de lo que pueda ocurrir en Valencia. Me da a mí en la nariz, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Estarán esperando, sí. Porque, bueno, esto es un buen análisis. Yo creo que sí. Yo lo pienso, es una opinión personal, ¿eh? Sí, yo también coincido. Yo creo que van a llegar a un acuerdo, lo cual significa que eso no es posiblemente lo que los valencianos, las valencianas necesitan. Creo que es necesario una convocatoria de elecciones y vuelvo a lo mismo. Espero realmente que al final la jueza de Catarroja consiga llegar a la verdad judicial, que al final será la verdad de lo que pasó el 29 de octubre. Pues Granero, terminamos. Bueno, Jesús, que la conclusión es que sí que se llegará a un acuerdo en Elche y en la Generalitat también, me lo parece a mí. Y en segundo lugar, elecciones generales, pero, o sea, elecciones autonómicas
y también elecciones Sí. generales. Vale. Las dos. Y Granero. Las otras Y no las europeas, dejemos de Jesús, y lado. europeas. Vamos a terminar. Las otras no las dejemos de lado. Y europeas. terminamos contigo, Granero, terminamos ya. Punto Nada, final. pues que parece que hasta ahora no ha dependido tampoco la ciudad de Elche, el pacto PP-Vox, de otros pactos externos. Por tanto, yo creo que va a seguir en el mismo sentido. Sí que es cierto que hay una situación, y lo ha dicho Eduardo, que no se nos escapa a nadie, que ahora mismo hay que hacer un pacto a nivel autonómico y es posible que afecte, Bueno, pues ponemos el punto final. Es importante estos análisis políticos y vamos inmediatamente, damos las gracias a Jesús Pareja, Granero, Pérez y García Ontiveros por venir, y enseguida volvemos porque tenemos a los convocantes de esa huelga indefinida que han comenzado los profesores especialistas en la FP. Aquí, queremos saber sus reivindicaciones y los motivos, porque no solamente esta huelga indefinida en la FP, es que tenemos el 20 de noviembre otra huelga convocada en todo el ámbito educativo por la plataforma en defensa de la enseñanza pública. No se vayan.